Un dato atípico, llamado también outlier, se presenta cuando el valor de una característica en una observación es claramente diferente al resto de los valores presentados en esa misma característica por otras observaciones. Es necesario aprender a manejar los datos atípicos porque suelen afectar mucho las métricas de tendencia central y suelen distorsionar las escalas en los gráficos. Hay varias formas para determinar si un valor es atípico. Una fórmula muy común es revisar si el valor está más o menos 1.5 veces la desviación estándar a partir de la media. Imagina que tienes la serie de datos mostrada en la gráfica. La media de la serie es 1844 y la desviación estándar es de 894. Si le restamos a la media 1.5 veces el valor de la desviación estándar, obtenemos lo que se conoce como mínimo no atípico, que en este caso es de 503. Si le sumamos a la media 1.5 veces el valor de la desviación estándar, obtenemos lo que se conoce como máximo no atípico, que en este caso es de 3185. Los valores que se encuentran entre el mínimo no atípico y el máximo no atípico constituyen el rango no atípico. Cualquier valor que se encuentre dentro de dicho rango será considerado valor no atípico, y todo lo que se encuentre fuera de ese rango será considerado valor atípico. En algunos casos, los datos son más extremos que eso. De hecho, cuando se multiplica la desviación estándar por 1.5 para determinar el mínimo y el máximo no atípicos, se dice que los datos son levemente atípicos. Si por el contrario se multiplicara la desviación estándar por 3 en lugar de 1.5, podríamos identificar los datos fuertemente atípicos. Desde luego, hay otras formas de determinación de valores atípicos, pero esta es una de las más clásicas. Los valores atípicos pueden estar presentes por diversas causas. La primera de ellas es por error, es decir, son provocadas por errores al momento de levantar los datos o por errores en los cálculos que producen los valores. La segunda razón es por la presencia de acontecimientos extraordinarios, como podría ser, por ejemplo, una inusual actividad sísmica en alguna parte del planeta. En estos casos hablamos de valores exagerados dentro de la escala, pero válidos. La tercera razón es por combinación inusual de valores. En este caso no se tienen valores exagerados dentro de la escala, pero se presenta una combinación inusual y única de factores. Te doy un ejemplo. Imagina que en un historial clínico una persona mide 140 centímetros. Ciertamente, esa altura está dentro del rango de estatura de los seres humanos, es decir, no es un valor exagerado dentro de la escala. El problema se presenta si la variable que guarda la edad de la persona dice que tiene 6 años, en cuyo caso sí es atípico. La cuarta y última razón es la causa desconocida. Existen los valores atípicos para los cuales no tenemos explicación y simple y sencillamente existen. No hay errores de levantamiento ni cálculo, no hay acontecimientos extraordinarios ni combinaciones únicas, simplemente están presentes por alguna causa que no logramos identificar. Ante la presencia de datos atípicos, podemos utilizar algunas estrategias para mitigar su efecto. En el caso de que los datos atípicos se deban a errores en el levantamiento de datos, debemos intentar inferir el valor correcto, ya sea usando alguna técnica o regla, o bien utilizando los valores del resto de las variables de la observación. Si no es posible resolver el problema, lo usual es que el registro de la observación se elimine. En el caso de que los datos atípicos se deban a errores de cálculo, pues es claro que se debe corregir el cálculo, y si no es posible, también debe considerarse la eliminación de la observación. En el caso de que los datos atípicos se deban a acontecimientos extraordinarios o a combinaciones únicas de factores, es muy recomendable entrar al análisis de los datos. Grandes hallazgos de la ciencia han surgido a partir del análisis de este tipo de datos atípicos, que nos hablan de cambios en los patrones establecidos. Recuerda una cosa, hablando de datos, a veces lo raro o inusual resulta especialmente interesante. Por ejemplo, en un sistema antifraude de tarjetas de crédito, que una persona intente realizar un número atípico de operaciones al día o que haga un gasto atípico puede indicar un hackeo de la tarjeta. En este caso, la detección de datos atípicos en tiempo real es muy valioso para prevenir delitos. En resumen, si el valor de una característica en una observación es claramente diferente al resto de valores presentados en esa misma característica por las otras observaciones del conjunto de datos, se dice que es un dato atípico, llamado también outlier.
Los datos atípicos, cuando se deben a errores de levantamiento o de cálculo, se sugiere que sean eliminados para que no distorsionen el trabajo de análisis. Los datos atípicos, cuando no se deben a errores, es decir, cuando se deben a sucesos extraordinarios o combinaciones de factores inusuales, se sugiere que sean analizados, pues es común encontrar hallazgos importantes para la toma de decisiones cuando se les analiza.